voy a entonar la bendición por la Torá, porque ella es la que nos enseña a cada uno de nosotros. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin natan lanu torato. Barú atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y concediste la Torá. Bendito seas por nuestro Adón, Yeshua Hamashia, en esta mañana. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente le doy la bienvenida a todos los hermanos. 24 están conectados en este día. Bendiciones para todos ustedes. Y vamos a estar todos muy atentos a lo que el Eterno nos va a enseñar a través de su Torá. Siempre cuando me corresponde a mí la parte de esta enseñanza, yo siento que siempre es una carga porque tiene uno que tener en su mente en sí una responsabilidad grande delante del pueblo acerca de lo que se va a enseñar de la Torá. Bueno, bien, ya vamos llegando al final del libro del patriarca Job. Ojo, ya estamos en el capítulo 40. Ya nos faltan 2 capítulos para terminar esta historia que nos ha traído muchas enseñanzas maravillosas a nuestras vidas, porque esa es la Torá. Siempre miramos que la Torá es la que nos enseña, nos guíe y nos corrige. Bien dice el apóstol, antes de entrar aquí, quiero leer un texto en lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Miramos lo que dice acerca de lo que es la escritura. En el capítulo 3, capítulo 3 de segunda. Disculpe que estoy en la primera. Y es en la segunda. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Torá es la que está puesta en nuestras vidas para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso cuando escuchamos la Torá, siempre la enseñanza, estamos nosotros dispuestos a escuchar, porque ella es la que comienza a nosotros a corregirnos, a enseñarnos, a instruir en nuestras vidas delante de la presencia del Eterno. ¿Y por qué? Porque toda es inspirada por el Eterno. Entonces, siendo inspirada por el Eterno, bien dice también, voy a leer otro texto antes de seguir adelante, con el libro del patriarca, y es lo que nos dice también Kefas, o sea, Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1. Verso 19,
que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Entonces aquí miramos que todos nuestros profetas hablaron con inspiración del Ruach y nos hablaron la Torá. Todos los profetas que hablaron en ese tiempo y vemos que Pedro estaba hablando allí en este pasaje y enseguida ustedes comienzan a mirar que Pablo el apóstol Kefas comienza a hablar acerca de los falsos profetas y falsos maestros, porque hay muchos falsos profetas, eso sí, como lo hubieron en el tiempo de Israel, los hay hoy en día. Por eso es que tenemos la palabra profética. La palabra más segura está aquí, en la Torá. Ya lo demás es añadidura. Que el profeta, vamos a decir cualquiera de los que se levanta hoy en día, dijo que iban a venir tiempos de hambre, iban a venir tiempos de guerra. Y entonces cuando estamos en estos tiempos, la gente dice, sí, el profeta, lo que dijo el profeta Enrique o el profeta tal, se está cumpliendo. Él dijo que había esto y todo eso. No, eso ya estaba escrito. Eso lo dijo uno de los grandes profetas de la historia, Yeshua HaMashiach. Lo dijeron los profetas como Ezequiel, como Daniel. El libro de Daniel, de Revelaciones, mucho de lo que está escrito allí lo hablaron los profetas antiguos como Daniel, Ezequiel, hablaron acerca de las profecías que están en el último libro de la Biblia. Entonces, todo lo que muchas veces el hombre dice ya está escrito, ya fue dicho, porque tenemos la palabra profética más segura. Por eso entendemos que toda la escritura es inspirada por Elohim, la Torá, la palabra. Y al ser inspirada por él, nosotros la recibimos en nuestros corazones. Bueno, y por eso sabemos que vamos en esta mañana a estudiar sobre el libro de Job. Me tocó, o sea, me pertenece del verso 1 al 10. Y quiero en este día, en esta enseñanza, hablar sobre dos puntos importantes: lo que son las obras y lo que es la fe. Lo que son las obras y lo que es la fe. Miramos lo que dice aquí, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, capítulo 40, verso 1 en adelante, dice: además respondió Yahvé a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Oiga lo que le dice el Eterno al patriarca. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con el Elohim responda esto. Entonces respondió Yod a Yahvé y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé más, no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar.
Respondió Yahvé a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón, tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Pregunta: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Elohim y truenas con voz como la suya? Bueno, si es así, que él hace eso, entonces dice: adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Mire que en este momento las palabras, miramos que en los capítulos anteriores del primer capítulo del libro de Job hasta el capítulo 37, escuchamos los tres amigos de este patriarca, cada uno exponiendo sus temas y la mayoría de veces era en juzgamiento hacia el patriarca. Y vemos al patriarca Job en sus discursos defendiéndose por medio de sus obras. O sea, él se defendía por medio de lo que él hacía, de sus obras. Entonces, por eso es que en el capítulo 38, volviéndonos atrás, en el verso 1 dice: entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me confesarás. Mira. Y pasando adelante, voy a tomar un verso, pues ya no me toca mucho, pero bueno, voy a pasarme un poquito en el 42, capítulo 42 del libro del patriarca Job, donde dice, ahí dice lo que Job le responde al Eterno, cuando él comienza a hablar en el capítulo 40 y 41, entonces él dice: y respondió Job a Yahvé y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el? Entonces hay una pregunta: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Miramos que entonces el Eterno comienza ya desde el capítulo 38 a hablar ya con el patriarca. Ya él escuchó qué dijeron sus amigos, cómo se defendía el patriarca. Entonces el Eterno dijo: bueno, ahora me toca a mí. Contésteme lo que yo te voy a preguntar. Y entonces el Eterno comienza a hablarle al patriarca. Y entonces, porque miramos que el patriarca decía, cuando miramos el capítulo 42, que muchas veces él hablaba sin entendimiento. Y por eso el capítulo 38, donde comienza a hablar el Eterno, dice: Yahvé convence a Job de su ignorancia. Nosotros muchas veces, por sabios que seamos, por justos que seamos, a veces somos ignorantes de muchas cosas que el Eterno nos quiera enseñar. A veces hablamos sin entendimiento,
A veces hablamos que decimos tenemos sabiduría, pero hablamos sin sabiduría y cuestionamos, porque él dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Entonces, muchas veces nosotros tomamos las cosas que nosotros tenemos en nuestras manos en el momento en que estamos, en un momento, vamos a decir, como el patriarca difícil, para justificarnos. Miramos que él dejó en sus defensas con sus amigos, todo lo que él hablaba era de sus obras. Él decía, yo he sido justo delante de Elohim. La viuda, yo he estado atenta con ella de darle alimento. Los huérfanos, ninguno se ha acostado sin comer nada. Al desnudo, con la lana de mis ovejas, lo cubría. O sea, el argumento del patriarca era todas las obras que él hacía para justificarse y comenzar a cuestionar al Eterno si él era una persona tan buena, hacía tantas cosas buenas, ¿por qué lo tenía en esta condición? O sea, en cuestionar. Por eso él dice, he aquí que yo soy vil, dice cuando ya el Eterno le dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Elohim responda a esto. Entonces el patriarca, al escuchar que el Eterno le está hablando, dice, ya me toca quedarme callado. Realmente he dicho cosas que no debía de decir. Tal vez he cuestionado la grandeza y el poder del Eterno. Ya que puedo decir, voy a escucharlo. Voy a cerrar mis labios. No voy a hablar más. Y voy a dejar que Él sea el que me hable. Él sea el que me enseñe. ¿Por qué en esta mañana tomamos esta parte? Porque nosotros muchas veces nos justificamos delante del Eterno por nuestras propias obras o por lo que sabemos, nos justificamos delante de Él y a veces delante de nuestros prójimos. Y queremos justificarnos tal vez con lo que hacemos. Y esto nos lleva a entender cuando en la Escritura nuestro Adón Yeshua HaMashiach habla sobre una parábola y dice que dos hombres entraron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Pero el fariseo se justificaba por sus propias obras y allí en el templo decía, Señor, te doy gracias, bondadoso, eterno, que no soy como ese que está al lado mío. Es un pecador, es un fornicario, es un adúltero. Yo, Padre, yo le doy al huérfano, a la viuda, yo doy mis diezmos, yo oro, yo ayuno. Señor, yo hago todas estas cosas, pero ese que está allí es un pecador. No es digno que esté allí. Vemos que este hombre se justificaba por lo que hacía, por lo que él era. Pero aquel otro no, aquel otro dice que ni aún miraba hacia arriba, sino que se ponía sus manos en su pecho y decía, Elohim, te propicio a mí, yo soy un hombre pecador. Él reconocía sus faltas delante del Eterno. Dice que este hombre se fue justificado, mas el otro no recibió nada, porque él se justifica en sí mismo por lo que hace. Muchas veces nos justificamos con lo que hacemos, con lo que damos, pero es que yo ayudo mucho en la congregación.
yo le ayudo a los hermanos, yo doy sedacá, yo pago mis diezmos, yo asisto a la reunión, yo hago esto, yo hago lo otro. Hacemos cuestionamientos en nuestra vida. Y a veces llegamos a una congregación y queremos que de una vez que llegamos nos pongan en alto y escuchamos enseñar a X hermano y decimos, no, pues yo puedo enseñar mejor que es el hermano que está enseñando. Yo tengo más conocimiento. Y vea, estoy aquí. ¿Por qué no me colocan a mí? Verá. Yo canto mejor que fulano. Yo canto mejor. Yo lo hago mejor. Me desempeño mejor que ese líder que está allí. Aún puedo considerarme mejor que el pastor. Hace unos días o hace unos años atrás, me acuerdo muy bien, siempre lo tengo, iba a una congregación y entonces el pastor estaba enseñando, hay un hermano que él se levantaba como a contradecir lo que el pastor estaba enseñando, como a decir que él sabía más. Entonces, un día el pastor, cuando él se levantó y le dijo, hermano, si usted sabe más que su pastor, que su maestro, ¿qué estás haciendo aquí en la congregación? Vete a un lugar, consiga un local o algo y abres, enseña, usted ya sabe cómo es, entonces vaya y enseñe. Y entonces el hermano se quedó callado y todos lo miramos. Porque a veces nosotros cuestionamos, si el mundo cuestiona al Eterno y cuestionamos al Eterno, ¿cuántas personas cuestionan al Eterno y piensan que ellos pueden ser mejores o pueden hacer cosas más grandes que él? Y él comienza a mostrarle, si usted comienza a leer cuidadosamente estos capítulos, él comienza a mostrarle al patriarca las cosas que él hace. Qué hombre, por poderoso que sea, por sabio que sea, es capaz de hacer lo que el Eterno hace. ¿Quién? Nadie. Por eso el patriarca le tocó estarse callado. Ante la grandeza del Todopoderoso, ¿quién puede hablar? Pero el hombre en sí quiere contender. Quiere saber más que él. Y entonces esto es lo que lleva al hombre a justificarse a sí mismo. Uno por eso ve grandes lugares, se me olvida el nombre, cómo se le da a estos lugares, donde hay ancianos, donde hay niños, y hay mucha gente que donan cantidades de dinero para ayudar a ancianatos y a lugares así, pensando que con su dinero, con sus obras, es suficiente para la salvación, es suficiente para todos. Y entonces se alaban en sí mismos diciendo, no, yo consigné tantos millones para tal obra, para tal otra, para allí y para allá. Justificándose a sí mismo. Pero miren, hermanos, que no quiere decir que las obras o la sedacá, vamos a ver más adelante, no es malo. Lo que pasa es que uno no se salva por las obras, por darse de acá, por ayudar. Esto es agradable al Eterno. Vamos a mirar y verá que sí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, va corriendo el tiempo. En el capítulo 10 encontramos una historia. Y miramos la historia de este hombre llamado Cornelio Centurión. En el capítulo 10 voy a leer solamente unos pocos versos porque son 48 versículos, todo el capítulo, pues allí ustedes pueden leerlo
que tienen tiempo y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Era un hombre importante de una compañía. Dice, este hombre era piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa y que hacía muchas, aquí dice en la Biblia que estoy leyendo, limosnas, pero vamos a hacer muchas sedacás al pueblo y oraba a Elohim siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Elohim entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefas. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Miramos. Un hombre de buen testimonio, oraba, hacía buenas obras, daba sus ofrendas, bueno, su sedacá y todo. Todo esto es agradable al Eterno porque dice, tus oraciones y tus ofrendas han llegado a la presencia del Eterno. Es maravilloso. Pero, hay un pero. No era lo suficiente para él salvarse estas obras. Te falta algo. Manda a unos mensajeros a Jope, a casa de cierto Simón Curtidor. Allí hay un hombre llamado Kefas. Dígale que venga y él te dice lo que debes de hacer. Este capítulo es largo, hay la historia larga. Pedro era enviado a los judíos solamente y resulta que Cornelio era un gentil. Podía ser de la casa de Israel, pero era un gentil y yo pienso que era de la casa de Israel porque él tenía un corazón generoso, ¿sí? Él buscaba del Eterno. Como muchas personas hoy en día en el cristianismo y todo, hay gente muy generosa que buscan del Eterno de una manera y de otra, pero el ángel le dijo, vaya, que Pedro te dice qué debes de hacer. Te falta una cosa más. Esto le falta a muchas personas que están buscando. Y todo lo que hacen es agradable al Eterno, pero te falta una cosa. Cuando Pedro llega a la casa de él tuvo en el camino, allí en la casa, algo especial. El Eterno le enseñó a él que lo que el Eterno limpiaba no era común o inmundo, hablando acerca de Cornelio, porque el judaísmo tiene al gentil como una persona del común, gentil o inmunda. Entonces, cuando él llegó a la casa, él dijo, ahora entiendo, dice Pedro, que el Eterno ha dicho que lo que Dios limpió no llame yo común o inmundo, y comenzó a hablarle del Mesías, hablarle de él, y dice que Cornelio, estando allí con mucha gente, vino el Ruach HaKodesh sobre ese lugar. Qué maravilloso. Los hermanos que llegaron con Kefas, contentísimos de ver qué bendición. Hermanos, cuando vamos a la casa nueva de unos hermanos nuevos y vemos cómo reciben la palabra con gozo, a mí me da alegría cuando yo voy a una casa de estas y hay alegría. Eso sintieron los hermanos. Entonces Pedro dice, o Kefas, ¿qué impide para que estos que están aquí, que han recibido el Ruach HaKodesh como nosotros, reciban Tevilá? Y dice que en ese día
recibieron Tevilá, Cornelio, su familia y los que estaban allí. Vea lo que ellos necesitaban, llevar a un conocimiento más grande. Pero tienen un principio. Ese es un principio. Entonces miramos lo que dice Pablo aquí, donde muchas veces nosotros cuando no leemos bien las cosas y ponemos atención, quedamos ahí como con sorpresa. En el libro de Efesios capítulo 2, el verso 8 en adelante. Entonces aquí miramos que Pablo habla acerca de lo que es la salvación. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Somos salvos por medio de qué? De la fe. Nosotros miramos, ¿qué es fe? Nosotros decimos, fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero quedamos en las mismas. Todos creamos lo mismo. Yo en el cristianismo, yo decía que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es el significado de la fe? Ahora pude entender que es emuná, ¿sí? Y la emuná, ¿qué quiere decir? Obediencia. Entonces, ¿qué quiere decir fe? Obediencia. ¿Obediencia a quién? A la Torá, al Eterno. Entonces, fe es la obediencia. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la obediencia, o sea, de la fe, de la obediencia. Pues esto no es de vosotros, pues es un don del Eterno, realmente sí, es un don del Eterno que yo pueda entender que la fe es la obediencia al Eterno y nos lleva a entender estos. Entonces dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, en otras palabras, no somos salvos solamente por las obras, sino por la fe, la obediencia a la Torá, y la obediencia a la Torá nos lleva a nosotros, a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, para hacer buenas obras. Entonces ya vamos a ir con la fe y con las obras. Porque mire, hay un pasaje en la Biblia que, gracias al Eterno, porque la palabra está llena de enseñanzas maravillosas. Mire, aquí miramos un pasaje muy maravilloso en Marcos capítulo 10, verso 7 al 23, acerca de un joven. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay una pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Se ha preguntado usted esto? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Elohim. Los mandamientos, le dice el verso 19, los mandamientos, o sea, la Torá. ¿Sabes? No adulterarás, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué dijo él, el joven? Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, él guardaba la Torá, cumplía la Torá. Ya estoy listo. Dijo, no, te falta algo más. Estás cumpliendo Torá, qué bueno. Estás bien, pero te falta algo. Lo que le dijo a Cornelio cuando él hacía las obras, está bien, te falta algo.
ve donde Pedro y él te dice lo que debes de hacer. Él le dice al joven, está bien. Entonces Yeshua mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Qué más? Anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua, mirando alrededor, dijo a los discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que confían en sus riquezas. Él guardaba Torá. Ah, sí, ya estoy listo. No, te falta algo. Te falta la sedacá. Te falta que compartas de lo que tiene con los pobres, con los necesitados. Tal vez era una persona de aquellos que son duros, que tienen y teniendo no quieren darle al necesitado. No quieren dar una sedacá, una ayuda. Cuando se les habla de ayudas en la congregación o de ofrendas y todo eso, entonces como que arrugan la frente y dicen, ya vienen con plata, a pedir plata. Entonces este joven tal vez era uno de estos, que cuando él le dijo, vende y ayuda a los pobres, al necesitado, y entonces ahí ya como que no le gustó mucho y se fue muy triste. Y dice que él dijo, es difícil que los que ponen su corazón en lo que tienen puedan entrar en el reino del Eterno. Entonces miramos aquí que es necesario en nosotros tener la Torá, o sea, la fe y las obras. Son dos cosas importantes, la fe y las obras. En el cristianismo nos decían, no, nosotros somos salvos por la fe y por la fe somos salvos. Pero más bien no hacíamos obras. En la religión, vamos a decir, la religión antigua cristiana, católica, nos decían, no, es por las obras, y la gente hacía buenas obras, está bien, por las obras. Pero hay que pensar lo que nos enseña. Por eso dice, toda la escritura es inspirada para enseñar. Y en el capítulo 2 del libro de Jacob, o sea, Santiago, pero el nombre es Jacob, en el capítulo 2, verso 14 en adelante, él nos da a entender sobre estos dos puntos importantes, sobre la fe y las obras. Miremos el capítulo 2, verso 14 en adelante. Tenemos un cuarto de hora. Vamos por mitad. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? O sea, que es obediente a la Torá. ¿Y no tiene obras? Hay una pregunta. Entonces dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Vea qué palabra, ¿no? Siempre debemos de pensar en esto. Siempre vemos que en la congregación hay un lugar especial que colocan el día de Shabbat para que los hermanos que vamos a la reunión, cada uno
podamos llevar de lo que el Eterno nos haya dado en nuestra canasta de alimento, en nuestra casa, en nuestro lugar donde guardamos nuestros mercado y todo, usted pueda llevar arroz, panela, aceite, bueno, lo que Dios ponga en su corazón. Usted, la esposa dice, mi amor, vamos a llevarse de acá para la congregación, para nuestros hermanos. Con ánimo de corazón y alegría de corazón, vamos a llevar unos una cosa, otros otra, otros allí. Me parece que en la congregación ha llegado a repartir hasta más de 20 mercados a los hermanos que están necesitados, porque muchas veces nosotros no sabemos cuál es esa familia que está pasando por un momento difícil en la congregación, en el pueblo del Eterno. Tal vez nuestras neveras llenas y las neveras de nuestros hermanos gomelas. Sí, abren la nevera y toda vacía. Mientras su nevera usted la abre y apenas abrió, ¡pum!, se cayeron muchas cosas porque ya no cabe. Nos cabe la legumbre, el mercado allí en su casa. El lugar donde guarda ya su arroz, su lugar allá está lleno de cosas. Pero puede haber una familia que necesita. Eso es lo que dice el apóstol Jacob. Que nuestra fe debe de ir acompañada de nuestras obras, de nuestra generosidad. Entonces dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice el verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Sí ven? Bueno, yo voy por la fe, los dicen, yo voy por las obras. Entonces dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber esto? ¿Quieres saber, hombre vano? Oiga, pues lo que dice. Sin entendimiento, como dice el patriarca, yo fui un hombre sin entendimiento, sin conocimiento de tus maravillas. Por eso me estoy callado, Padre, y háblame tú. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? ¿Sí ven? ¿Qué pasó? El Eterno le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete. Y él arrancó y se fue. Por la fe mostró allí las obras, arrancó. El Eterno le dice, sacrifícame a tu único hijo. Él fue y lo llevó allí. Ahí está la obra. Y por esa obra fue justificada su fe. Y dice, y su fe se perfeccionó en las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Elohim. Hermanos, usted es un amigo de Elohim, yo soy un amigo de Elohim, cuando hacemos lo que el Eterno nos enseña. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también comienza a hablar sobre aquella mujer que liberó a aquellos espías. Bueno, hasta aquí terminamos este pasaje. Entonces, miramos que el hombre no solamente es justificado por la fe solamente, sino también por las obras. Allí, estas dos cosas son importantes. Cuando en mí está la Torá, la fe, la emuná del Eterno, hay un corazón generoso, una mente abierta para ayudar
al necesitado para la sedacá, y entonces no vamos a gloriarnos, ni se gloría el que tiene fe o guarda Torah solamente y no hace obras, ni el otro tampoco. Y para terminar, vea lo que nos dice nuestro maestro, hablando acerca de su pueblo, porque ya aquí cuando él reúne, está su pueblo allí reunido. Este pasaje aquí cuando lo entendí, dije, vea, qué belleza. Capítulo Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Aleluya, bendito el Eterno. Verso 32 en adelante, hablando sobre el juicio de las naciones. Va del verso 32. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Tengamos cuidado de no ser cabritos, brinconcitos. No voy a hablar sobre eso porque no hay tiempo. Y pondré las ovejas a su derecha, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y cuáles son estos que están preparados delante de la presencia del Eterno desde la fundación del mundo? Su pueblo Israel. Por eso somos predestinados por el Eterno. Hablando sobre la predestinación, somos predestinados por él. Y dice, porque entonces comienza a decirles, ¿por qué? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Tuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, o sea, todo su pueblo, le responderá diciendo, Señor, dice, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y venimos a beber, ¿cuándo? Preguntan ellos, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? ¿Cuándo fue eso? Él les responde, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Se ve? A mis hermanos más pequeños. ¿Qué está hablando ahí? Acerca de lo que es el pueblo. No va a pensar, hermano, que usted se va a ir a repartir mercado para la gente que no conoce Torah ni nada, y que muchas veces lo hacen mucha gente por interés de que le den algo. No, él está hablando aquí de su pueblo, con los santos, y le dice, le diste a mis pequeñitos, aquellos hermanitos que necesitaban, por cuanto le diste a ellos, me lo dieron a mí. Cada vez que nosotros damos a una familia necesitada, a un huérfano, a una viuda, a un hermano en esta condición, es como si se lo diéramos al Eterno. Él lo va a tomar en cuenta el día en que Él nos llame a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, esta palabra que está aquí escrita para bendición de nosotros. Este es el tema que comencé a estudiar cuando comencé a leer este pasaje del patriarca Job. Dije, ¿verdad? Nosotros necesitamos obedecer lo que el Eterno nos dice, no solamente
pensar que porque guardamos Torá, cantamos y hacemos, ya estamos bien. No, necesitamos obras. O porque yo hago obras, canto mejor y digo mejor, enseño mejor que otros, es que ya no, Señor, es por las obras. Nadie se justifique a sí mismo por lo que dice, por lo que hace o por lo que da. Más bien debe de justificarse el que me ha, dice el Eterno, de entenderme y conocerme, que yo soy Elohim y que no hay otro fuera de mí. Gracias, Padre. En esta mañana te damos por esta palabra maravillosa. Enséñanos a cumplir, Padre, tu Torá. Que seamos personas de fe, o sea, de obediencia y de buenas obras delante de ti, Padre. Y que tú nos ayudes a cumplir con tus preceptos. No somos nada ni nadie para cuestionarte. Por lo que nos suceda a cada uno de nosotros, todo te lo dejamos a ti. Refrene mis lenguas de hablar mal, mis labios de hablar engaño, a veces decir cosas que a veces decimos sin entendimiento y sin conocimiento, Padre. Tú eres el poderoso, bendice a tu pueblo que está aquí delante de ti. Y los que no están también, Padre, bendice a todo tu pueblo, a nivel nacional, internacional, por todos los rincones del mundo. Bendice a tu pueblo, Israel. Enséñanos tu palabra cada día, porque somos limpios por la palabra que tú nos has hablado. Amén, amén.